El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La Campana, informativo del municipio de Yumbo, capital industrial del Valle del Cauca. Todo el acontecer político en La Campana. Quien no suena en la campana es porque no existe. CNC Yumbo, Canal 22, hoy en vivo y en directo, por Facebook Live, plataforma internacional Plus Channel y cable operador Legón Comunicaciones. En un programa más de La Campana. Quien no suena en la campana es porque no existe. Suena un poquito pretencioso, ¿no? Y hoy queremos que la ciudadanía de Yumbo, de Colombia, del Valle del Cauca, conozca una persona que tiene una labor bastante importante dentro del municipio y que a veces el común de la gente de pronto no conoce muy a fondo, pero que es esencial. Es lo que permite que haya transparencia y que el municipio progrese y que el municipio salga adelante. Saludo también a todos nuestros amigos de la parte alta de nuestro municipio que se quejan que nosotros casi no los saludamos, Carlitos, que los tenemos olvidados, pero no, se les tiene el mismo cariño. Ya saben, Legón Comunicaciones, cable operador, por el canal 22 hoy en televisión. Y hacemos un reiterado llamado a todos nuestros amigos del municipio de Yumbo, ahora que estamos en épocas electorales, a no perder la calma ni la cordura, todo dentro de los términos de la democracia. Eso es lo que engrandece la democracia en nuestro país. Carlos Saavedra, buenos días. Y de nuevo aquí en La Campana en el día de hoy. Bueno, muy buenos días para toda la teleaudiencia que a esta hora nos ve a través de Legón Comunicaciones, Channel Blue para toda Sudamérica, a nivel internacional, y CNC Yumbo a nivel municipal, dándole la bienvenida a este programa especial de La Campana al Contralor Municipal, el señor Juan Carlos Rengifo, que como bien lo dijo mi querido amigo Giovanni Lora, es el encargado de vigilar, en palabras castizas, Contralor, vigilar dónde están los dineros públicos, ¿no? ¿Y qué se hace con ellos? Con los muy buenos días. Muy buenos días para toda la teleaudiencia, para ustedes, señores periodistas. Muchas gracias por esta oportunidad que le dan a Juan Carlos Rengifo, y más que a Juan Carlos Rengifo, al Contralor Municipal de Yumbo, para hablar de temas de control fiscal. Y por supuesto, así como usted lo planteó, es la expresión correcta, la Contraloría se encarga de vigilar qué pasa con los recursos públicos, en qué se invierte, qué beneficios le generan al servicio público, a los intereses de la comunidad. Eso es lo que hacemos en la Contraloría. Quiero reiterarle a todos nuestros amigos, doctor Juan Carlos y mi amigo Carlos Saavedra, que como estamos haciendo transmisión Facebook Live, los que deseen hacerle alguna pregunta al señor Contralor del municipio de Yumbo, lo pueden hacer por este medio y nosotros automáticamente le trasladaremos esta pregunta. Lo mismo los que deseen por WhatsApp, lo pueden hacer al 313-674-2272. Doctor Juan Carlos, ya lleva usted 3 años al manejo de lo que es la Contraloría en el municipio de Yumbo. Y usted ha sido nombrado presidente delegado de la regional de moralización. ¿Cómo o en qué términos fue usted elegido presidente de esta comisión y cuál es la función que desempeña usted a nivel regional? Estoy bien informado, señor periodista. Bueno, la Comisión de Moralización del Valle del Cauca es un ente regional
que a su vez está armonizado con todos los otros entes regionales que hay en cada departamento de Colombia. Y articulamos con la Secretaría de Transparencia de la República, a través también de la Comisión Nacional de Moralización. Hay un objetivo principal en las comisiones de moralización y es ser unos órganos visibilizadores para que las estrategias de lucha contra la corrupción efectivamente rindan los frutos que se espera al estructurar estas políticas públicas. Por ello es que en cada municipio y por supuesto en cada plan de desarrollo, los alcaldes, los gobernadores, pues para los entes territoriales departamentales, tienen la obligación de incluir en sus planes de desarrollo políticas de lucha contra la corrupción y la manera como deben efectivizar estas políticas. Ahora, frente a su pregunta, quise dar ese marco referencial. Efectivamente sí, pues el Contralor Municipal de Yumbo gozó de la confianza de los comisionados regionales, que son el Procurador Regional, el Director Seccional de Fiscalías, el Director Seccional del Consejo Superior de la Judicatura, lo mismo que la Defensoría del Pueblo Regional, por supuesto, del Valle del Cauca, lo mismo que los 6 contralores, bueno, en este caso los 5, porque yo sería uno de los sexto, los 5 contralores regionales del Valle del Cauca, somos los que integramos esta Comisión Regional de Moralización. Y todos ellos pues tuvieron a bien depositar en mí esa confianza para pues, ser su presidente. Y hay una secretaría técnica que es ejercida por la Contraloría de Cali. Desde ese punto de vista, pues cumplimos una función de órgano visibilizador. Ahí escuchamos denuncias a través de las distintas medidas ciudadanas y por supuesto tenemos un plan estratégico, pero principalmente somos un órgano de visibilización donde pretendemos que esas políticas anticorrupción efectivamente se materialicen y efectivamente pues, la comunidad las conozca y participe. Contralor, pues obviamente felicitarlo primero por ese encargo, esa presidencia de la Comisión de Moralización y segundo preguntarle, esta labor de la vigilancia de los recursos públicos, así como la lucha que se adelanta desde la Contraloría Municipal, Regional y Nacional contra la corrupción, ¿genera ronchas? ¿Es una labor difícil de adelantar? Por supuesto, lo llamaré, cuando digo por supuesto, lo digo que por definición a nadie le gusta ser controlado, porque tener un equipo auditor vigilando cuál es tu comportamiento, cómo te gastan los recursos públicos, cuando ven algo que no es como tan claro, hacer preguntas, finalmente elevar denuncia ante la Procuraduría, ante la Personería. Ante las IAS, como llaman. Ante las IAS, por supuesto, a la misma Fiscalía también, cuando el caso se hace necesario, ¿no? Incidencia penal y la misma Contraloría que investiga la responsabilidad o la presunta responsabilidad fiscal, pues obviamente esto hace que haya algún grado de tensión, pero bueno, ese es el papel de los órganos de control y los órganos de control pues estamos para cumplir con una función y en el cumplimiento de esa función bajo unas garantías, por supuesto, constitucionales y también legales, porque el hecho de que seamos un órgano de control no significa que podemos controlar de cualquier manera, ni nos consideramos permíteme usar la expresión, unos reyesitos que creemos que tenemos un poder mismo donde vamos a llegar a abusar y a maltratar. No, hay unas reglas de juego muy claras que están en la ley, en la Constitución, y ese es nuestro marco. Obviamente dentro del respeto, dentro del el marco jurídico de las funciones de la Contraloría. Y dentro del respeto por el funcionario, porque uno no puede llegar a una entidad pensando que todos son corruptos, pensando que todos están vaciando el erario público. No, hay que presumir la buena fe. Lastimosamente en nuestro país se ha perdido ese concepto de presunción de la buena fe. Siempre estamos pensando que todos los funcionarios públicos son bandidos, llegan a las entidades públicas a saquear. Lastimosamente ese es el criterio que hay. Y yo desde la Contraloría puedo decir que no, es al contrario. La gente quiere cumplir con su función, hay algunas cosas que a veces se salen del marco y para eso estamos los órganos de control, para ajustar las consecuencias que el derecho correspondan. Pero pienso que la ciudadanía debe confiar más en sus autoridades, porque de lo contrario pues iríamos a un estado de caos, un estado de anarquía, que por supuesto pues no es conveniente. Para nada conviene, ¿no? El hecho que el señor Contralor del municipio de Yumbo haya sido elegido, ¿cuántas
Contraloría, 62 Contralorías, 64. 64, 65. 65, le da una autoridad moral para decir lo que está diciendo. Dentro de ese contexto, de esa credibilidad del señor Contralor, que representa también, y a eso ahora le hacemos la pregunta, pero para adelantar un poco, a nivel de la Cámara de Representantes, aquí en Jumbo, dentro de ese control que ustedes hacen, en línea general, usted podría decir que Jumbo cumple. ¿Y en qué sentido lo digo? Porque muchas veces uno va a dependencias y le dice, no, no puedo todavía porque hay que mirar que las cosas salgan, porque no la Contraloría nos hace un control estricto. O sea, la gente le tiene, no digamos que temor, pero sí siempre tiene en cuenta antes de dar un paso lo que la Contraloría puede estar investigando. Dentro de eso, Jumbo pasa la prueba. ¿Usted más o menos cómo calificaría ese trabajo de los funcionarios de Jumbo? Yo puedo dar esa respuesta a partir de los informes de auditoría que ya se han consolidado para la vigencia 2016, 2017, y en este momento estamos ya consolidando informes del 2018. Ya hay sujetos vigilados que ya sus auditorías están en firme, y por ende, en relación con esas auditorías, puedo afirmar que efectivamente Jumbo cumple con su tarea, cumple con su deber público, y los funcionarios públicos, pues obviamente porque Jumbo es un ente como tal inmaterial, pero los funcionarios pero no son tanto como la gente piensa, ni más faltaba. ¿Pudieras llegar a creer que el desfasco del municipio es en todos los órdenes? No es así, ¿no? O sea, No, no es así. Ve, Contralor, perdón. Por supuesto que no es así. Ahí los informes están comprometidos, los criterios de los auditores de la Contraloría. No es solamente la palabra del Contralor, porque aquí hay que decir algo, y es que la Contraloría al interior está organizada de una manera, digamos, sectorizada. Hay un equipo auditor que son los que van a hacer su trabajo a las distintas auditorías, evalúan la gestión de los funcionarios públicos dentro de garantizando un debido proceso, y una vez que ese equipo auditor ha terminado la fase de ejecución de la auditoría, ellos consolidan un informe preliminar, llega a un comité de revisión que está integrado por la directora operativa de control fiscal y por el Contralor. Nosotros lo revisamos, emitimos un concepto donde se dice que efectivamente se han respetado las garantías, se han respetado los procedimientos, pero en ningún momento nosotros variamos el criterio profesional del equipo auditor. Si de pronto puede haber una disparidad de criterios de que ellos consideren una situación administrativa como irregular y el equipo de revisión integrado por la directora de control fiscal y quienes hablan, podríamos haber una disparidad de criterios. Entonces allí automáticamente se eleva un acta donde se dice cuál es el criterio de cada cual, y por supuesto pues alguien tiene que decidir. Entonces en este evento pues este comité de seguimiento decide, pero allí queda escrito. No es un tema de que si el equipo auditor considera que algo es irregular y el comité de seguimiento considera que no, entonces simplemente lo cambia y nadie se da cuenta. No, se cambia, por supuesto, pero allí queda un acta donde se dice por qué se cambia, cuál es el criterio jurídico, ¿para qué? Para que en un futuro, cuando venga la auditoría a revisarlo, sepan, el equipo auditor conceptuó verde y el comité dijo que era amarillo, pero dijo que era amarillo por tales y tales razones. Entonces, de aquí lo que se trata es de obrar con transparencia. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? No es que el Contralor diga a quién se le ajusta un hallazgo y a quién no. Hay un equipo auditor que bajo un criterio profesional así lo determina. Y es importante decir, ese equipo auditor está integrado por abogados, por ingenieros civiles, por ingenieros ambientales, está por administradores de empresas, por administradores públicos, por contadores, en fin. Gente que conoce su oficio. Experticia en el tema, ¿no? Por supuesto. Entonces, estamos hablando de un control fiscal hecho con tecnicidad, hecho por profesionales. Entonces, Jumbo tiene una Contraloría que no improvisa. Indudablemente, si revisan un informe, bueno, estoy dispuesto a ir al debate, si consideran de que no les gusta una conclusión o no. En materia de derecho, las cosas admiten controversia, pero lo importante es que los debates se den, que haya transparencia,
que cada cual pueda responder por lo que escribió, por lo que dijo, y bueno, finalmente son las autoridades, porque al que controla también lo controla. A la Contraloría de Jumbo la controla la Auditoría General de la República. Esa era una de las preguntas que tenía para hacerle, Contralor, usted la resolvió. A la Contraloría la audita la Auditoría General de la República, ¿no? Y otra inquietud que se me queda en el tintero, Contralor, aprovechando su presencia, es, en el ejercicio del control fiscal a nivel municipal, en la entidad X, se constituyó un hallazgo por las razones que el perito que estuvo examinando la debida documentación o los requisitos necesarios para ese auscultamiento, para ese examen, decidió que encontró un hallazgo. ¿Qué procedimiento se sigue en este caso, Contralor? Claro, mire, una vez que se agota la fase de ejecución de la auditoría regular, automáticamente, como lo decía hace un instante, el equipo auditor consolida un proyecto de informe. Ese proyecto de informe es discutido, a su vez se lo envían al Comité de Calidad de Revisión de Informe y finalmente se adopta ese informe preliminar. Ese informe preliminar se comunica o se notifica mejor al sujeto auditado. Él a su vez dice, estoy de acuerdo con esto, o sea, lo puede refutar. Tiene derecho de réplica, o lo refuta parcialmente, y eso lo hace a través de una réplica escrita. ¿Qué hicimos en Jumbo o en la Contraloría Municipal de Jumbo desde el año pasado? Para efectos de transparencia, para efectos de debido proceso, de derecho de defensa, porque un funcionario también tiene derecho a defenderse. Obvio. Porque obvio. El debido proceso, ¿no? Si está equivocado en tal circunstancia, tiene derecho a decir, no estoy de acuerdo con usted, señores Contraloría. Entonces, adicionamos nuestro procedimiento y creamos una figura que se llama sustentación de la réplica en una mesa de trabajo en forma oral. ¿Para qué es esto? Una vez que él radica la réplica en forma escrita, automáticamente, dentro de los 3 días siguientes, se integra una mesa de trabajo. Esto dinamiza el ejercicio de la fiscalización, ¿no? Auditor y con el sujeto vigilado. ¿Qué pasa en esa mesa? El equipo auditor le puede hacer preguntas al... O sea, despejan dudas. Exactamente, le hace preguntas y viceversa. Aunque ya hay un informe consolidado, no obstante, recordemos un informe preliminar. Sin embargo, recordemos que hay una réplica por valorar. Entonces, cuando ya el equipo auditor va a consolidar el informe final, teniendo en cuenta la réplica, ya ha escuchado de manera verbal y directa en mesa de trabajo al sujeto. Y puede hacer un juicio mucho más... Es más objetivo, mucho más... Con mayores elementos. Exactamente. Entonces, eso lo implementamos desde el año pasado, buscando que debido proceso, yo pues tengo una provisión. ¿Es pionera, perdón que lo interrumpa, Contralor, la dependencia que usted maneja en ese tipo de acciones? Sí, lo que yo he preguntado a mis colegas en los congresos de contralores que hemos, pues, en los que compartimos cada 2 meses y medio, cada 3 meses aproximadamente, he preguntado por este procedimiento y ninguno me ha dicho que lo hayan implementado. Así que desde ese punto de vista, pues la Contraloría Municipal avanza, en ese aspecto, va a la vanguardia, ¿no? Y mi querido Giovanni. Y me queja. Desafortunadamente, no digamos que solamente en Jumbo, sino también en Colombia, somos muy dados a generalizar y a lanzar cosas que no son ciertas. El corrillo, ¿no? Estamos en un Estado de Derecho. Lo que acaba de decir... A murmurar. Exacto, el señor Contralor es muy importante, porque es que nosotros aquí empalizamos a un funcionario X porque a veces sin fundamento se lanzan unos juicios, pero yo me imagino, señor Contralor, dado el grado de criterio con que ustedes manejan, que cuando una persona eleva ante ustedes una queja o una sospecha tiene que sustentar. Y pienso yo que esa forma de expresar esa queja detiene a mucha gente. Porque es que una cosa es lo que yo diga, otra cosa es lo que yo pueda comprobar. Y digamos que eso también, señor Contralor, permite que haya transparencia. No solo de la persona que es objeto de la denuncia, sino también el que acusa. Ahí le están haciendo un control. Por supuesto, mire, hay algo importante que hay que decir, y es que todas nuestras actuaciones quedan reflejadas en un informe final. Ese informe final, a su vez,
se publica. Una vez que está en firme, que ya se ha agotado el debido proceso, que el sujeto vigilado ha sustentado su réplica, se le ha notificado el informe final. Ese informe final se le envía al presidente del Consejo Municipal para que ellos, en cumplimiento de sus funciones, hagan los respectivos controles que ellos aún tengan. Igualmente se sube en la página de la Contraloría Municipal de Yumbo para que la ciudadanía lo consulte. Entonces, todas nuestras actividades finalmente quedan condensadas en un documento escrito, donde la gente puede hacer el juicio de valor y decir, ¿cumple o no cumple la Contraloría con su tarea? ¿O la cumple a medias? ¿O se quedaron callados en tal tema? ¿O se quedaron callados en tal otro tema? Obviamente hay algo que es importante decir, y es que, si bien es cierto, porque eso también es para hacer notar, la Contraloría Municipal de Yumbo audita a todas las entidades públicas del municipio de Yumbo. Todos los sujetos que tienen una responsabilidad pública son auditados por la Contraloría, lo mismo que las 13 instituciones educativas. Así que tenemos un control total desde el punto de vista de los entes vigilados, y desde el punto de vista presupuestal auditamos aproximadamente entre un 50 y un 60% del presupuesto. ¿Qué significa eso? Que la Contraloría Municipal de Yumbo hace presencia desde el punto de vista del control fiscal en todas las entidades municipales. Y tengas en cuenta algo, yo podría como contralor, porque la Constitución me lo permite, hacer un control selectivo. ¿Qué significa selectivo? A esta sí, y a esta no. Teniendo un criterio de escasez de personal, escasez presupuestal, de acuerdo a los recursos, magnitud de la entidad municipal, pero no obstante, pues obviamente con el perdón de mis funcionarios, los he llevado a que demos al 100 por 1. Entonces, obviamente, lo que pasa es que también he contado con la gran suerte de contar con un equipo, digamos, de funcionarios de la Contraloría Municipal de Yumbo. Y que uno ha escuchado cosas muy buenas. Comprometidos y muy profesionales, muy formados, porque es que también en la Contraloría nos preocupamos por formarlos, por darles capacitación a ellos, por traerles temas de actualidad, temas de formación. Y herramientas jurídicas. Herramientas, por supuesto. Entonces, esto nos permite hacer un buen control fiscal en el municipio de Yumbo. Y bueno, ahora hay otra cosa, y es que no podemos tener ojos para estar en el 100% de los actos públicos que ocurren en Yumbo. Es allí donde entra uno de nuestros lineamientos estratégicos, como es el control fiscal participativo. Denuncia que presenta la comunidad, denuncia que tramita. Aquí se vincula entonces la ciudadanía en el control fiscal del municipio. ¿Cómo estamos en sintonía a nivel de Facebook Live? Recordándole a todos nuestros amigos... Como la manito, mi querido Giovanni. Exacto. Estamos votados. Que los que deseen participar o hacerle alguna pregunta al señor Contralor Juan Carlos pueden hacerlo a través de este medio, y los que nos están viendo por televisión vía WhatsApp 313-674-2272. Y quiero, a los que han llegado tarde a la transmisión, decirles que el doctor Juan Carlos Rengifo es autoridad para poder decir lo que está expresando, porque de hecho el ser elegido dentro de los mismos contralores para que los represente, eso le da una autoridad. Y significa que es una persona que le están reconociendo. Credibilidad, ¿no? Credibilidad en su gremio. Y le están reconociendo el trabajo que viene haciendo. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos de nuevo para preguntarle cuál ha sido esa participación del doctor Juan Carlos a nivel de la Cámara de Representantes. Ese grado de responsabilidad que le han dado sus compañeros de la Contraloría a nivel, creo que nacional, ¿no? No solo regional, sino nacional. Entonces vamos a este pequeño corte de... Canal CNC. Los chicos ven, es lo que transmite este comercial, con el cual culminamos nuestro espacio institucional, nuestro espacio de anuncios comerciales, y regresamos a la segunda parte de nuestro programa y su programa La Campana. Hoy que tenemos como invitado al Contralor Municipal, el señor Juan Carlos Rengifo. Con él hemos venido pues desarrollando una charla amena en cuanto a las funciones de la Contraloría a nivel municipal. Y de acuerdo a lo que nos ha dicho, pues tenemos dos inquietudes para plantearles, una que nos hacen a través de redes sociales y es muy básica pero muy ilustrativa, señor Contralor, y es ¿quién elige al Contralor? Pero yo le tengo otra ya mutuo personal.
y es el plan estratégico de la Contraloría a nivel municipal. Conocemos de antemano que tiene 4 ejes este plan estratégico, entonces para que abordemos esa temática, Contralor. Claro, no, muchas gracias por la pregunta. Eso nos permite hacer pedagogía al respecto de las contralorías. Las contralorías municipales o territoriales, tanto las municipales, departamentales y las distritales, son elegidas por el Consejo Municipal o por los consejos municipales o los consejos distritales. En el caso de las contralorías departamentales, son elegidas por la Asamblea Departamental. A través de un procedimiento que se llama convocatoria pública, tal como lo establece la Constitución Política, que fue reformada a través del Acto Legislativo 01 del año 2015. Ahí se establece que es a través de una convocatoria pública. ¿Esa convocatoria, perdón, la hace el Consejo? Sí, la hace el Consejo Municipal. Ellos previamente hacen pues, una estructuración de cómo hace la convocatoria pública. Generan unos requisitos, pero obviamente ya la misma ley, que es la ley 137 del año 94, establece cuáles son los requisitos que tienen las personas que aspiran a ser elegidos contralores, se presentan ante el Consejo. Bueno, el proceso como tal es un trámite de selección al interior del Consejo. Antes de que dejemos la parte final, para que nos cuente los 4 planes estratégicos, cuáles ha desarrollado, y ya que está próximo usted a culminar su gestión como contralor, ¿qué legado deja? Quisiera preguntarle cómo le ha ido en la Cámara de Representantes. Sé que está lo han trabajado en el proyecto de ley de moralización y de transparencia. ¿Cómo le ha ido en ese trabajo tan importante? De pronto, para explicar a las personas que nos están viendo, de lo que se ha tratado es que el Congreso Nacional de Contralores es un ente privado que es conformado por todos los contralores, ambos de la salvedad, pues para hacer pedagogía, como nos gusta hacerlo de esa manera. Y a su vez todos los 65 contralores nos hemos asociado en una entidad que se llama Congreso Nacional de Contralores, que es la que nos representa, así como existe la Federación Nacional de Municipios, la Federación Nacional de Departamentos. Personeros. Exacto, que son entes privados, que funcionan con recursos privados, digamos, de cada uno de nuestros salarios. Entonces, este Congreso Nacional de Contralores, en su momento, pues, tuvo a bien, digámoslo así, designarme como su vocero, su representante ante el Congreso por virtud del acto legislativo que radicara en su momento el Contralor General de la República, el doctor Carlos Felipe Córdoba. Debí, en virtud de esta representación, hacer 2 intervenciones en el Congreso de la República, concretamente en la Cámara de Representantes, una, y la otra en el Senado, en las comisiones primera constitucional, donde hicimos una defensa del control fiscal, donde hablamos cuáles son las ventajas de mantener el control fiscal en Colombia, porque recordemos que hay unas voces que pretenden la eliminación de las contralorías y obviamente pretenden concentrar el control fiscal en la Contraloría General. Imaginemos lo que sería retroceder 18 años. Centralización del Estado, ¿no? Perdón, 18 no, retroceder casi 27 años en lo que tiene que ver con la nueva Constitución del año 91, porque sí, es irnos en retroceso frente a la descentralización administrativa. Ahora, no somos ajenos a que las contralorías debemos obviamente hacer también un mea culpa, hacer también una revisión de que hay cosas que debemos mejorar, que debemos ser más efectivos, pero también este acto legislativo nos da unas herramientas, porque es que el control posterior que hacemos es algo que conspira contra la misma función de control fiscal, porque nosotros no podemos revisar, por ejemplo, los actos en desarrollo. Claro. ¿En qué se invierte un recurso público si vemos que está siendo mal invertido, pero no se ha liquidado el contrato o no hemos tenido conocimiento del mismo de manera oficial? No podemos hacer nada, estamos amarrados por la ley. Hay que esperar a la vigencia siguiente y en ese momento el mismo Contralor General ha dicho que es como un control póstumo. Entonces, lo que se pretende con este acto legislativo de reforma al control fiscal es que haya un control concomitante, en el momento, control preventivo, ojo, no previo, porque en el pasado lastimosamente hubo malas experiencias con el control previo, porque las contralorías se convirtieron en unos coadministradores con el alcalde, con el gobernador o con el presidente de turno. De lo que se trata no es hacer un control previo, sino preventivo.
Y con independencia. Como ocurría en el pasado, hace unos 3 años para atrás, existía lo que se llamaba el control de advertencia. Lo que pasa es que la Corte Constitucional, en una actitud un poco positivista, digámoslo así, pues obviamente declaró inexequible esa facultad que tenían los contralores de ejercer el control de advertencia. Lastimosamente, en este evento del control fiscal, la Corte quiso ser positivista, quiso ser muy rígida, pero en otros temas donde también debe ser rígida no lo es. Entonces, lastimosamente, ahí también hay un juego de cosas que ahorita no me quiero meter en el alma, claro. Pero pues lastimosamente nuestros jueces a veces también toman caminos que pues a la postre ellos mismos reflexionan que... En su infinita sabiduría, Contralor, para decirle en palabras castizas, hierran y aciertan. Como toda obra humana. Como toda obra humana. Sí, señor. Doctor Juan Carlos, háblenos de ese plan que a su inicio de su gestión, ese plan estratégico, cuáles pudo desarrollar y digamos que cuál es ese legado que usted deja aquí en el municipio de Yumbo con referente a cuando ya tenga el cargo de Contralor. Pues desde el mismo año 2016, cuando adopté mi plan estratégico, bajo 4 líneas estructurales, puedo decir con orgullo, con tranquilidad, que lo estamos desarrollando todo. Pero, ¿por qué he podido hacer eso? Por mis funcionarios, por ese personal humano tan talentoso, tan comprometido que hay en la Contraloría Municipal de Yumbo. Realmente, si no fuese por el trabajo y el compromiso de ellos, no habríamos podido. Entonces, ¿cuáles son los 4 ejes estructurales del plan estratégico? El primero, que es el principal, que tiene que ver con la función misional, y es el proceso auditor, que es hacer auditorías a través del área de control fiscal, auditorías totales, como lo expliqué inicialmente. Cuando digo total, me refiero a todas las entidades públicas del municipio de Yumbo. Esa es una fortaleza, porque cuando llegué me encontré con que había unas entidades que no eran auditadas, pero pues como les dije, por el tema presupuestal, por la limitación de diferentes órdenes. En este caso, pues... Y porque la ley lo permite, ¿no? La normatividad lo permite. Por supuesto, pero en este caso hemos podido hacer un control total a todas las entidades desde el punto de vista de los sujetos que existen en el municipio de Yumbo. El otro lineamiento es el de control fiscal participativo. Nosotros presentamos un proyecto de ley del año 2016, proyecto de acuerdo, porque es con el Consejo, ahí se a nivel municipal, proyecto de acuerdo. Y el Consejo tuvo a bien adoptar ese proyecto de acuerdo, lo convirtió en acuerdo y se creó la figura del Contralor Estudiantil. Eso es la promoción de la cultura del control fiscal en nuestros estudiantes, que son los futuros líderes de nuestro municipio. Líderes, porque yo les he dicho a ellos, hagamos política, y ojo con esta expresión. Cuando yo digo hagamos política, no es una política electoral. Hacer política es lo que estamos haciendo hoy aquí. Gestión. Hablar de la cosa pública, hablar de cómo se administra el Estado, hablar de la efectiva administración del recurso público, satisfacer los intereses de la comunidad. Eso es hablar de política. Entonces, y llevarle y poner en conocimiento de la comunidad el funcionamiento del Estado, ¿no? Y de las entidades de control en este caso. Y motivarlos a ellos para que en un futuro hagan parte de los órganos de poder, como el Consejo Municipal, como la Alcaldía, como las Juntas de Acción Comunal, en fin, que hagan trabajo comunitario. Eso es importante, sembrar en esa cultura de control fiscal. El tercer lineamiento tiene que ver con los procesos de responsabilidad fiscal. Una vez que se estructuran los hallazgos, obviamente en responsabilidad fiscal se hace el juicio de responsabilidad fiscal para intentar recuperar el patrimonio público. En nuestro caso, hemos recuperado una cantidad importante de dinero del patrimonio público, que ahí están representados en los fallos con responsabilidad fiscal, y en muchos casos el mismo funcionario público paga, porque la gente no lo sabe. Eso, por supuesto, y ahí están las cifras. Esto yo lo he dicho en mis informes de gestión que he radicado en el Consejo Municipal. Ustedes también me han acompañado en aquellas oportunidades, y las cifras son bastante eficientes en lo que tiene que ver con gestiones del pasado. Entonces, en ese aspecto puedo decir, no lo digo con el ánimo de censurar o con el ánimo de mostrar diferencia, digo con el ánimo de indicar que hemos avanzado, que la Contraloría ha avanzado. Yo soy un individuo que ya en 6 meses no va a ser más Contralor, pero ahí está la Contraloría Municipal de Yumbo. Queda la entidad, ¿no? Está la institucionalidad, y eso es lo que tenemos que privilegiar. Y queda el legado. Exactamente. Pero no el legado de Juan Carlos, es el legado de la Contraloría del periodo 2016-2018.
19. Que es ya de por sí bastante alto, ¿no? Eso es lo importante. Y el cuarto... El cuarto eje tiene que ver con los procesos de apoyo, que es al interior de la entidad ofrecer herramientas a los funcionarios. Por ejemplo, desde el punto de vista logístico, modernizamos nuestras oficinas, hay divisiones de oficina al interior de las mismas para que haya un mejor ambiente laboral, actualizamos nuestro software, nuestros equipos de cómputo, implementamos para nuestra Contraloría Municipal de Yumbo el proceso verbal, que permite que haya más agilidad en el juzgamiento de la conducta con incidencia fiscal, y ya se han producido 2 fallos. Entonces, desde ese punto de vista, hemos avanzado, y bueno, la tarea sigue siendo larga, pero pues eso es parte de la función pública. Claro. Cifras positivas, deja este balance de gestión parcial, podríamos llamarlo, que ha hecho el Contralor Juan Carlos Rengifo. Me surge otra inquietud. Cuando iniciamos el programa, hablábamos de la vigilancia, que es lo que hace la Contraloría de los dineros públicos del municipio, donde están. La inquietud va en ese sentido. Si algunos recursos públicos se invierten en el sector privado, de alguna manera, ¿esos dineros pueden ser fiscalizados por la Contraloría? Por supuesto. La función del control fiscal es frente al recurso y su naturaleza. Así estén en una entidad privada. Así estén en una entidad privada. Ahora, hay que valorar por qué están en una entidad privada, porque es que en principio entendamos que el recurso público no es para entregárselo a los particulares porque sí, o como dirían en otras latitudes, porque ajá. No, el recurso público cuando se le entrega a un privado es para que cumpla una finalidad de interés público. Entonces, esta finalidad de interés público es lo que la Contraloría verifica que efectivamente se haya realizado con ese espíritu y de acuerdo a una reglamentación legal, porque recordemos que en materia de función pública todo tiene que estar reglamentado. No hay función que desempeñemos los servidores públicos que no haya una ley que nos lo autorice. Esta inversión de recursos, Contralor, se hace mediante acuerdos interinstitucionales entre lo privado y lo público, podríamos llamarlo, para darle a manera de pedagogía para la comunidad. Hay diferentes formas, como los recursos públicos son, digamos, administrados por un particular en el marco, como tú lo dices, de un convenio interadministrativo o en el marco de un contrato estatal, porque también entendamos que cuando se hace una obra pública, puede ser el particular quien hace esa obra pública, pero por virtud de un contrato, claro, previa selección del contratista, de acuerdo a unos mecanismos objetivos que se deben plantear, y que en ese aspecto le corresponde a la Personería Municipal de Yumbo vigilar la conducta oficial de los servidores públicos del municipio de Yumbo, porque Contraloría se encarga de en qué se invierten los recursos y que se inviertan bien. Y la Personería Municipal son los encargados de vigilar que la conducta oficial de ellos sea adecuada de acuerdo a la legislación vigente, ¿no? Podríamos conversar todo el santo día. Estarnos aquí toda la mañana hablando de esas mañana con el señor Contralor. Interesantísimas funciones y la interesantísima charla que tiene el Contralor, ¿no? Exactamente, y yo pienso que con la venia del doctor Juan Carlos y de Carlos, porque esto ameritaría otro programa para que profundicemos un poco sobre temas que quedan sobre el tintero. Ya entrando a la parte final, Carlos Saavedra, una conclusión, lo mismo que el señor Contralor, también me gustaría una conclusión de lo que ha sido el programa de día de hoy, qué queda y para futuro cuáles serían las recomendaciones, Carlitos, y luego el señor Contralor, para que se diga a toda nuestra audiencia de CNC Jumbo Canal 22, Carlitos. Bueno, yo pienso que este programa había sido muy ilustrativo en cuanto a lo que tiene que ver con las funciones de una entidad que nos suena a muchos de los ciudadanos, y nos suena porque me incluyo ahí, en ese desconocimiento de las funciones de algunas de las entidades del Estado, creadas para, en este caso, fiscalizar, vigilar y cuidar los recursos del área público que son sagrados, dónde estén y cómo se invierten. Entonces, pienso que este programa nos ha servido para eso, para que la comunidad conozca las funciones a manera muy general, obviamente, de qué se hace desde la Contraloría Municipal y la labor que se desempeña
qué hace el Contralor, quién es el Contralor, porque mucha gente tampoco sé que lo conocía a modo personal, y aquí tuvimos la oportunidad de tenerlo ante estas cámaras y presentárselo a ustedes y conocer de la labor que se hace de esta entidad. Entonces pienso que en ese aspecto que este programa ha sido muy ilustrativo. Quedaron muchas cosas entre el tintero, sí, pero que, como lo dijo nuestro director, Giovanni Lora, en otra oportunidad tendremos a bien solucionarlas, si el Contralor lo quiere, con la participación de él. Doctor Juan Carlos. Muchas gracias por esta invitación, reiterar nuevamente ese agradecimiento y por supuesto, las veces que ustedes consideren que yo pueda estar aquí rindiendo estas cuentas, porque es que los servidores públicos tenemos que rendirle cuentas a la comunidad, tenemos que informar lo que hacemos. El dinero que me pagan a mí, vía salario, por el tiempo que yo le invierto a la Contraloría, es un dinero público y la gente debe saber en qué se invierte su dinero. Y una forma de saberlo es que el funcionario venga a decir qué está haciendo, en beneficio obviamente de la comunidad, en beneficio de ese servicio público. Una conclusión importante, en vista de que usted me lo has preguntado, y para este programa es cuentas claras, transparencia, informar qué hacen las entidades. Esa sería como la gran conclusión que debemos tener, y también que la ciudadanía se interese en participar. Lastimosamente tenemos altos índices de ausencia de participación de la comunidad a nivel nacional. Ello ha sido obviamente un indicador triste, digámoslo así, porque cuando la comunidad se involucra, crean que el servicio público mejora. No solamente por el control de las entidades autorizadas para ello, sino el control ciudadano. Pero un control ciudadano legítimo, sincero, honesto, transparente. No un control para que me den un contrato, no un control para que me den un dinero, no un control con un interés particular. Porque de lo contrario, ¿con qué autoridad moral censuramos al servidor público cuando nosotros como comunidad estamos haciendo exactamente lo mismo? Entonces, interesante que la comunidad se interese por participar de la vida política. Yo insisto, cuando digo vida política es hablar de política, de cómo se administra el Estado, de cómo se invierten los recursos, qué hacer con esos recursos públicos. Entonces, interesante que haya esa reflexión en la comunidad de mayor participación. Yo concluyo que yo quedo muy satisfecho con el programa de hoy, porque permite conocer cuál es el real impacto que un funcionario público puede ejercer sobre una ciudad. Y esto desmiente lo que muchas veces la gente dice. La gente habla de corrupción, habla de robos, pero desconoce el trabajo que hace personas como el señor Contralor y ese gran equipo de trabajo que tiene a su alrededor. El hecho mismo que sea reconocido a nivel regional y de Colombia como un hombre transparente y que merece representar una institución tan grande como es la Contraloría, dice mucho de ese trabajo que ha hecho aquí en nuestro municipio. La invitación es: empapémonos más, seamos más participativos y cuando emitamos un juicio lo hagamos sobre bases reales y con pruebas contundentes para personas como el señor Contralor puedan ejercer un verdadero trabajo. Muchas gracias por su atención. Los esperamos de nuevo el miércoles en charlas comunitarias en vivo y en directo por CNC Jumbo Canal 22. Cable Operador Legón Comunicaciones aquí en nuestro municipio y a nivel internacional por Blue Channel. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.